Entonces, resulta que para la clase de hoy vamos a trabajar el desarrollo de la bombilla. Este, este invento o este desarrollo de la humanidad es importante porque gracias a él pues se ganó, eh, digamos que se ganó comodidad, las personas ganaron comodidad, se pudo prolongar más el día y porque pues al vivir en la oscuridad pues digamos en los campos uno se tiene que acostar por ahí a las 7 por tarde, que ya es muy oscuro, y también pues asimismo hay que levantarse temprano para aprovechar la luz del día. Entonces digamos que el invento de la bombilla y en general de la electricidad que hay detrás del invento de la bombilla pues nos da comodidad y nos permite aprovechar más el día. Entonces, antes que se usaba la vela, ¿cierto? En Europa usaban unas lámparas de gas, también habían unas lámparas de petróleo, pero entonces digamos que todo eso no es tan cómodo ni tan fácil de utilizar. Entonces, es muy difícil, digamos, tener unas antorchas y que alguien tenga que pasar todos los días a prenderla desde cierta hora para que haya iluminación pública. Entonces todo eso, digamos que al haber ese servicio de energía eléctrica con esas bombillas, pues nos da mucha comodidad. Entonces, es un invento, pues como ya les conté que revolucionó la historia, pero su autoría sigue en controversia. Acá en la lectura dice que en 1879 Thomas Alva Edison mostró por primera vez la lámpara eléctrica eh, y que en esa primera ocasión estuvo encendida durante 48 horas. Eh, dice que en la noche vieja, que en Estados Unidos creo que es como Navidad, o no sé si será la noche para llegar a Año Nuevo, no tengo eso bien claro en Estados Unidos, habría que buscarlo. Eh, Edison presentó en su laboratorio un circuito formado por 40 bombillas que encendían y apagaban a voluntad de él. Eso en esa época pues generó un gran asombro entre las personas que se congregaron a ver, digamos que esa muestra científica. ¿Eso para qué lo hacía él, esas muestras? Porque él estaba pensando en formar un negocio, en tener clientes a partir de usuarios que usaran esas bombillas. Y detrás de eso pues estaba mm, la generación de energía eléctrica, ¿cierto? Porque pues las bombillas no van a funcionar sin el servicio de energía eléctrica y él necesitaba que las personas vieran eso como algo novedoso, algo nuevo y asimismo pues fueran clientes posteriormente de ese servicio de energía eléctrica y que como vemos ahorita en la actualidad pues es un negocio que mueve millones de dólares, ya que pues todas las ciudades, todas las personas pues son usuarios de ese servicio y pagan pues en la mayoría de los casos por el servicio. Eh, Sin embargo, ¿por qué es la polémica? Polémica es una discusión que se presenta por algún tema,
¿cierto? La polémica es porque no hay acuerdo. Entonces acá el desacuerdo es porque antes de 1879 habían personas que ya habían eh, mostrado modelos del bombillo. Entonces por acá nos muestran a Humphrey Davy. Él presentó un modelo de bombillo en 1809. Entonces eso fue 70 años antes de que Thomas Alva Edison presentara su primer modelo de bombillo. Él hizo un bombillo con un filamento de carbono conectado a dos polos de una pila. Eh, También en 1820, un señor que se llamaba Warren de la Rue cambió ese filamento de carbono por el de platino, conectado a dos polos eléctricos dentro de un cuerpo de cristal. Entonces, esa bolita de cristal con el que conocemos comúnmente los bombillos. A pesar de funcionar mejor que el de Davy, pues el alto costo del platino hizo pues difícil comercializar. Entonces, también había que ver eso en un producto que va a ser de consumo masivo, de que fuera económico. Y eso fue lo que no alcanzó el producto que había generado Warren de la Rue. Eh, y luego en 1835, James Watman Lindsay construyó una lámpara que le permitía leer un libro a oscuras. Pues era una lámpara que producía una luz, digamos que muy tenue, muy bajita, y pues prácticamente un bombillo había que tenerlo ahí muy cerquita al, al libro para poder leerlo, y prácticamente era lo único que se podía hacer. Tras esos avances, entonces llega otro señor que se llama, o que se llamó Joseph Wilson Swan, eh, que ya en 1850 trabajó con filamentos de wolframio y papel carbonizado en el interior del bulbo, o de esa bolita de cristal. Eh, Este trabajo le hizo conseguir en 1860 la patente, pero en Gran Bretaña. El propio Swan, a pesar de ver cómo su invento no le era reconocido a nivel mundial, unió fuerzas con Thomas Alva Edison. O sea, a pesar de que tenían diferencias por la invención de la bombilla, lo que pasó fue que Swan pues patentó eso en Gran Bretaña. El invento lo patentó en Gran Bretaña, y si se dan cuenta, 1870 sería 19 años antes de Tomás Alva Edison. Sin embargo, el mercado, por decirlo así, hablándolo en el sentido de la cantidad de personas o usuarios a usar un servicio, en Gran Bretaña era menor. Entonces, para Swan era más conveniente unirse a Thomas Alva Edison, porque pues en Estados Unidos había un mercado mucho más amplio al haber más personas. Y por eso en 1881 fundaron una empresa que se llamó Edison and Swan United Electric Light Company Limited. A esta compañía se le atribuye, eh, permítame un momentico, entonces a esa compañía pues se le atribuye la mejora de la bombilla. Esa mejora de la bombilla, ¿en qué estuvo? En generar un vacío mayor al que había en bombillas anteriores, porque al generar un vacío mayor dentro de esa bolita de cristal, pues se elimina el oxígeno, y el oxígeno lo que hacía era que se quemara más rápido ese filamento que ustedes ven al interior de las bombillas. Entonces
al eliminar el oxígeno, se eliminaba ese combustible que hacía que ese filamento se quemara más rápido y de esa forma pues hicieron una bombilla más eficiente. ¿Listo? Y pues de paso otro avance que hicieron con eso fue usar materiales más baratos, optimizar el proceso de fabricación de las bombillas y de esa forma pues pudieron comercializar más bombillas al ser de más bajo costo. El gran olvidado de esta historia es Nikola Tesla, pero Nikola Tesla no tuvo que ver directamente con el invento de la bombilla, sino que él generó un invento paralelo que fue lo de la corriente alterna, que aquí se nombra. Y con ese invento alterno de la corriente alterna, pues se logró que la bombilla durara más tiempo y funcionara mejor. Entonces no es que Tesla lo hayan olvidado, sino que el invento que él hizo complementó el de la bombilla. ¿Listo? Entonces, para repasar un poco mejor esa historia, comprenderla mejor, entonces vamos a ver un video. Ustedes me dicen si La escuchan. bombilla es uno de los productos más utilizados y vendidos en el mundo, pero en realidad ¿sabes quién la inventó? ¿Acaso fue Edison o lo hizo Nikola Tesla, como aseguran muchos? En este video te mostraré cómo la bombilla es uno de los productos más utilizados. ¿Alcanzan a escuchar? Sí, profe. Sí, señor. Listo, entonces vamos a empezar ya a ver el video. La bombilla es uno de los productos más utilizados y vendidos en el mundo, pero en realidad ¿sabes quién la inventó? ¿Acaso fue Edison o lo hizo Nikola Tesla, como aseguran muchos? En este video te mostraré cómo se inventó y los hombres que estuvieron involucrados y nadie conoce. Al final, analizaremos cómo podemos aplicar en nuestros negocios y emprendimientos los principios que llevaron a la bombilla a ser un éxito mundial. La primera persona conocida en producir luz eléctrica fue el químico británico Humphrey Davy, considerado el padre de la electroquímica, en 1809, casi 100 años antes que Edison. Logró producir luz conectando un filamento de platino a los dos polos de una batería. Más tarde, en 1820, el químico y astrónomo británico Warren de la Rue convirtió el filamento de platino en una espiral conectada a dos polos eléctricos dentro de una esfera de cristal casi sellada al vacío. Funcionaba mejor que la de Davy y era muy parecida a las bombillas de hoy en día, pero el alto costo del platino la hacía muy difícil de comercializar. Luego que varios inventores buscaran perfeccionar dicho invento sin éxito, en 1935 James B. Lindsay logró crear una lámpara incandescente y su uso más común era para leer, ya que emitía poca luz. En 1941 Frederick Desmoulins logró crear luz eléctrica utilizando dos hilos de platino dentro de una bombilla de cristal al vacío. Fue la primera persona en patentar una lámpara incandescente. En 1845, John Stark obtuvo la patente de la lámpara incandescente con filamento de carbono. Presentó su invento en Inglaterra en una demostración pública. Esa presentación despertó la curiosidad de Joseph Swan, uno de los rivales más grandes que tuvo Edison en la carrera a inventar la mejor bombilla. En los siguientes años se patentaron más de 10 tipos de bombilla con todo tipo de materiales, buscando poder hacerla más viable, pero con poco éxito. Hasta el 18 de diciembre de 1978, cuando Joseph Swan presentó su invento ante la Sociedad Química de Newcastle, una bombilla incandescente sellada al vacío con filamento de carbono, que podía durar 13 horas encendida, pero Swan la patentaría un año más tarde, en 1879. A comienzos de ese año empezó a instalarla en muchos hogares de Inglaterra. El 27 de enero de 1880, Thomas Edison patentó la primera bombilla comercialmente viable, con filamento de carbono y sellada al vacío. Era prácticamente el mismo invento de Swan, a diferencia que Edison logró conseguir un vacío total dentro de la bombilla, logrando que durara más de 48 horas encendida, y la de Swan solo duraba 13 horas. También logró reducir los costes operativos de manufactura y conseguir materiales más baratos, logrando hacer el negocio de la bombilla mucho más rentable. Edison hizo una presentación en su laboratorio
de New Jersey en frente de más de 3.000 personas. Todos quedaron asombrados cuando vieron que Edison prendía y apagaba un circuito de bombillas que luego dejó encendidas por más de 48 horas. Este hecho provocó que la opinión pública le otorgara a Edison la invención total de la bombilla. Pero el verdadero negocio de Edison no estaba en la bombilla, estaba en la red eléctrica, que una vez instalada te hacía depender de sus productos y servicios para siempre. En 1881, Swan creó su propia compañía, The Swan Electric Light Company, y empezó la producción comercial de la bombilla. Edison y Swan se acusaban mutuamente de copiar el invento y tuvieron problemas legales, pero más tarde decidieron dejar todo eso atrás y asociarse. Así fue como fundaron la Edison and Swan Electric Light Company, logrando mejorar la bombilla y crear un producto mucho más viable y más duradero. Con frecuencia, este invento también se le atribuye al gran inventor Nikola Tesla. Pero si bien es cierto que la corriente alterna de Tesla mejoró formidablemente el desempeño de la bombilla, no tuvo nada que ver en la invención de dicho invento. La historia nos muestra que Edison era un gran inventor, pero algunas personas aseguran que era un oportunista y un ladrón de ideas. Lo que no podemos poner en duda es su genialidad y sus habilidades como empresario. Al día de hoy, General Electric, empresa fundada por Edison, sigue operando y es una de las más grandes del mundo. Pasemos a analizar qué estrategias podemos extraer de aquí para nuestros negocios y emprendimientos. Número 1. Resolver un gran problema. A mediados del siglo XIX, el mundo estaba casi a oscuras, ya que la mayor fuente de iluminación eran las lámparas de queroseno, y estas no emitían mucha luz, además no eran asequibles para todo el mundo. Edison se planteó este problema y decidió contrarrestarlo, iluminando las calles y los hogares de la ciudad mediante su red eléctrica. Así que antes de iniciar cualquier negocio, pregúntate qué problema estás resolviendo. Número 2. El negocio tras el producto. Edison utilizó la bombilla como una forma de atraer clientes a la parte más lucrativa de su negocio, que era la red eléctrica, que una vez conectada a las casas o locales debías pagar una tarifa por la electricidad. Después de la bombilla, Edison y su empresa General Electric siguieron construyendo aparatos eléctricos para seguir alimentando su red eléctrica. Número 3. Sube a hombros de gigantes. No necesitas reinventar la rueda, puedes apalancarte con el conocimiento de los demás. Para Edison poder crear la bombilla perfecta, tuvo que apalancarse en el trabajo y el conocimiento de muchos hombres. Y este principio se aplica en todas las industrias. Podemos ver cómo McDonald's en sus cocinas aplicó el mismo método de producción en masa que aplicó Henry Ford en sus fábricas para producir su famoso modelo T. Pero Henry Heinz había aplicado la producción en masa casi 50 años antes que Henry Ford para la fabricación de su salsa de tomate. No tienes que crear un producto totalmente desde cero. Puedes partir desde una idea ya existente y crear algo totalmente revolucionario. Empresarios de la talla de Bill Gates y Mark Zuckerberg saben aplicar muy bien este principio. El mismo Steve Jobs no se consideraba un gran inventor, sino alguien que era bueno conectando puntos. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustan los temas... Bueno, entonces, ¿qué les pareció el video? Interesante. Pero entonces aquí sirve para aclarar, el video sirve para aclarar que pues en sí Tomás Alva Edison él no creó la bombilla. Él lo que hizo fue tomar otros desarrollos, ¿cierto? Cosas que ya habían hecho otras personas y mejorarlo. Y ver que detrás de ese invento de la bombilla, ese era el, digamos, el pretexto para que las personas se hicieran dependientes de un servicio, el servicio de energía eléctrica, porque detrás de ese invento, el que se creó precisamente polémica, pues llamó la atención de la gente y una vez
las personas digamos que se hacían al invento de la bombilla, se hacían también usuarios de una red eléctrica, donde esos usuarios se convertían en unos clientes fijos porque cada tanto les iba a llegar un cobro por ese servicio. Y entonces eso era lo que había detrás de la bombilla. Para Edison, pues pueden llamarlo oportunista, pero él está detrás de una industria o está detrás de la idea de una industria que hasta el momento ha funcionado. E incluso dicen que General Electric, que fue la empresa que él fundó, pues todavía está digamos que funcionando y creando, ¿cómo se dice? Generando electricidad y ganando millones de dólares, a pesar de que el dueño pues ya no vive, pero esa fue la visión y se puede comprobar cómo esa visión todavía pues sigue funcionando, ¿cierto? A pesar de haber ya pasado casi 200, sí, 200 años. Entonces, vamos a intentar acá responder las preguntas. Entonces, la primera pregunta aquí dice, ¿qué demostraciones hizo Thomas Alva Edison antes de registrar la patente de la bombilla en Estados Unidos? Entonces, ¿qué demostraciones hizo? Los escucho. Señor, ¿nos repite la pregunta? La pregunta es, ¿qué demostraciones hizo Thomas Alva Edison antes de registrar la patente de la bombilla en Estados Unidos? La demostración de fibra de carbono. Sí, de un filamento de carbono. Pero en la lectura y ahí en el video se ven dos cosas. ¿Qué es cuando uno hace una demostración? Que muestra algo, que hace una presentación en público para mostrar o presentar que eso funciona. ¿Y cómo lo hizo Tomás Alva Edison? Lo hizo presentándolo a la gente. Sí, ahí dice que en la lectura dice que primero hizo una presentación de una bombilla que duró 48 horas y después dice que hizo una presentación más grande en la que conectó 40 bombillos y eso sí le funcionaron más tiempo y pues y que él podía apagar y prender esos bombillos digamos, a voluntad. Pues Profe, ahorita para nosotros eso, sí, dime. es que hasta ahorita me pude conectar. Ah, estamos trabajando una actividad sobre la historia de la bombilla. Yo ya les compartí la guía a través del grupo de WhatsApp y acá a través de los mensajes de la clase. Ve, acá se puede ver la guía, ahí la pueden descargar por alguno de los dos medios o me la piden a través del correo para enviarse. Entonces, por acá muestran cómo este señor hace la presentación. Miren, en este momento
Ahí mostraban que tenía 40 bombillas conectadas y estaba haciendo la demostración de que las podía prender y apagar a voluntad, como él quisiera. Pero pues para esa época pues eso era novedoso porque era nuevo. De pronto ahorita pues es normal prender y apagar un bombillo porque ustedes ya nacieron con esa tecnología ya hecha, pero para la época pues era novedoso. Dice, la siguiente pregunta dice, ¿por qué se generó polémica acerca de quién inventó la bombilla? Entonces, ¿por qué era la polémica? ¿Por qué era la discusión? ¿Por qué no había acuerdo sobre el invento de la bombilla? ¿Quién me puede colaborar con esa respuesta? Yo, profe, Dígame. fue porque pensaron que el creador de la bombilla era un oportunista porque quería sacar provecho de las necesidades de la gente. Sí. ¿Alguien, algo otra idea? ¿Algo otra idea para contestar esa pregunta? La polémica hubo porque había una persona antes de que Thomas Alva Edison la presentara. Exactamente. O sea, la polémica es porque se le atribuye, algunos, la mayoría le atribuye el invento de la bombilla a Tomás Alva Edison, pero hay otras personas que ya habían creado un modelo de bombilla con anterioridad. Entonces, si ustedes ven ahí en la lectura, 70 años antes de que Tomás Alva Edison presentara la bombilla, había otra persona que me parece que era el señor Swan, Humphrey Davy. Él ya había presentado, Humphrey Davy fue el primero que creó un modelo de bombilla. No le funcionó tan bien, digamos que no era tan eficaz el invento, pero la idea como tal es de Humphrey Davy, porque él la presentó 70 años antes que Tomás Alva Edison. Entonces, por eso es la polémica, porque atribuirle el invento eh, a Tomás Alva Edison no es lo correcto, porque la idea la tuvo Humphrey Davy 70 años antes. Entonces, ¿qué se le puede atribuir a Tomás Alva Edison? La mejora de esos inventos, ¿cierto? La mejora, más no la idea original. Él lo que hizo fue tomar esas ideas que habían de varias personas antes que él y mejorarla. ¿Listo? Entonces el aporte de Humphrey Davy en la invención de la bombilla, ¿cuál fue? ¿Cuál cree que sea el aporte de Humphrey Davy en la invención de la bombilla? El aporte fue su modelo y la función que cumplía la bombilla. Sí, entonces el gran aporte de Humphrey Davy es, él en realidad es el inventor y él fue el que aportó la idea inicial. Entonces el gran aporte de él es la idea inicial de la bombilla. Que no fuera tan eficiente ni funcionara tan bien, listo, pero él tuvo la idea inicial. Los otros se montaron en esa idea y hicieron desarrollos posteriores sobre esa idea, ¿listo? Entonces el aporte de Humphrey Davy pues es la idea inicial. Y la siguiente pregunta dice, ¿qué dificultad tuvo la bombilla de Warren de la Rue para poder comercializarla? Entonces, ¿cuál sería esa dificultad que tuvo la bombilla ideada por Warren de la Rue? Que tenía filamentos de platino. Filamento de platino. ¿Y cuál era el problema del filamento de platino?
Que era muy costoso. Que era muy costoso. Entonces, al ser costoso, solamente se hacía asequible para algunas personas. ¿Y qué se quería con la bombilla? Que fuera, que fuera viable, o sea, que todo el mundo la pudiera tener o poquita gente Que harta gente la tuviera. la tuviera. Y para que mucha gente la tenga, tiene que ser económica o cara. Económica. Económica, por supuesto. Entonces, la bombilla de Warren de la Rue tuvo la dificultad de que al usar un material muy costoso como es el platino, entonces era costosa y al ser costosa, pues es difícil de comercializar porque son solo algunas pocas personas que tengan altos recursos que la pueden comprar. Y lo que se quería con la bombilla era que fuera asequible a la mayoría de las personas, para que pues, como quien dice, todo el mundo se metiera como en la cuestión del consumo de energía eléctrica, que como se mostró en el video, pues era la intención que había detrás, ¿cierto? Eh, que la gente se volviera usuaria de la generación de energía eléctrica. Bueno, entonces, como se dan cuenta, las respuestas a las preguntas están en la lectura. Y eso es lo que varios no me han entendido, porque se ponen a buscar información en internet y resulta que las respuestas se sacan de la misma lectura. Incluso ahí en el mismo enunciado dice, recuerde que solo se aceptan respuestas extraídas de la información dada en la guía, pero al parecer eso como que no lo han entendido porque se ponen es a buscar cosas en internet y que muchas veces ni siquiera tienen que ver con lo que se está preguntando. Entonces, ¿qué hay que hacer con la pregunta? Leerla y entenderla, así como estamos haciendo acá, y contestarla usando la misma información que dan en la guía. Ahora, el resto de preguntas sí dejo para que ustedes las contesten. Y hay un segundo punto que dice, basado en el texto anterior, haga 15 preguntas cuya respuesta sea una única palabra. A continuación se muestra un ejemplo, copie este y continúe hasta que complete 15. Entonces son preguntas muy simples. Por ejemplo, acá, material, la pregunta es, material que fue desestimado para la fabricación de bombillas debido a su alto coste. Respuesta del platino, que era de lo que estamos hablando ahorita. Entonces, esa pregunta la saqué con la información de la lectura. Sí, señor. Listo, entonces vamos a inventarnos más preguntas. Ustedes me van a ayudar. Entonces me van a ir diciendo qué puedo preguntar donde la respuesta sea una única palabra. Entonces los escucho y me van diciendo qué puedo preguntar. Yo acá voy viendo la lectura y yo voy mirando a ver.
Entonces, por ejemplo, con respecto a la bombilla que creó Humphrey Davy, podemos preguntar de qué material era era el filamento de la bombilla, creada por Humphrey Davy en 1809. Entonces, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿No saben cuál es la respuesta de la B? Sí, señor. ¿Cuál es? Es el carbono. ¿Carbón? Carbono. Mire, acá dice un filamento de carbono. Y la respuesta pues es una sola palabra, ¿cierto? Entonces pues ahí no sirve porque es una sola palabra. La otra pregunta que iba a hacer y que se me ocurre es ¿cuántas bombillas utilizó en su demostración Edison en la Nochevieja de 1879? ¿Cuántas bombillas utilizó en su demostración Edison en la Nochevieja de 1879? Porque ahí dice que en la Nochevieja de ese mismo año, o sea que está hablando del mismo año que ya había nombrado acá, 1879. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? ¿Serían 4 bombillas? No. Ahí dice 4. 40 bombillas. ¿Cuántas? 40. 40. Entonces, como debo utilizar una sola palabra, pues escribo ahí 40 y es la palabra pues que
la palabra que me sirve, una sola palabra como respuesta. ¿Qué otra cosa puedo preguntar? Porque ya he hecho 3 preguntas y todas han sido mías. Y todas son de la lectura. Observen que todas las preguntas son de la lectura. No son cosas tan difíciles. Yo soy una profe, Dígame. que uno de los inventos que revolucionó la historia fue la bombilla. Ah, entonces, podemos preguntar, podemos decir nombre de lo, nombre uno de los inventos, nombre uno de los inventos que utilizando la energía eléctrica revolucionó la historia. ¿Así me dice usted? Sí, señor. Y la respuesta sería La bombilla. bombilla, porque como solamente podemos usar una palabra. Listo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo, profesor, Dime, ¿cuál pregunta? ¿en, ¿en qué año mostró por primera vez la lámpara eléctrica Tomás Alva? El 21 de... Sí, pues la respuesta sería en número o en palabras. El número. Bueno, pues ya pues si usted lo quiere hacer, lo puede hacer. La cuestión ahí con la pregunta es que la respuesta es en número. Pues ya depende de su gusto. Y la palabra 1879, no, ahí salen varias palabras. Bueno, ahí sí se lo dejo a su gusto. Por ejemplo, yo, yo podría preguntar eh, número de horas que duró el primer modelo de bombilla de, de Edison en 1879. Entonces la respuesta sería 48. 48. Yo también podía preguntar cuántas cantidad de personas que asistieron a la demostración en la demostración de la bombilla, del funcionamiento de la bombilla, en la noche vieja de 1879. Y entonces yo escribiría como respuesta 3000. 3000, ¿cierto? Yo podía preguntar cuántos científicos presentaron un modelo
de bombilla anterior al de Thomas Alva Edison. Entonces ahí usted cuenta las personas, cuenta a Swan, a Humphrey, a Henry Waldman, cuenta a Warren de la Rue, cuenta a James Woodman Lindsay, y entonces pues le dan 4. Le dan 4, ¿cuánto les dan? Bueno, usted lo saca ahí de la lectura. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos científicos presentaron un modelo de bombilla anterior al de Thomas Alva Edison? Y ahí los cuenta en la lectura cuántas personas se nombran antes que hayan presentado un modelo. Por ejemplo, puede preguntar ¿dónde registró la patente de la bombilla Joseph Wilson Swan en 1860? Entonces, ahí la respuesta pues es Gran Bretaña. Y así pues ustedes van generando preguntas. No son preguntas difíciles, ¿cierto? Son preguntas extraídas de la misma ¿qué? De la misma lectura. No son preguntas como tan difíciles. Entonces ustedes esas preguntas, o más bien las respuestas de esas preguntas, pues ustedes las van acomodando en un encasillado. En un encasillado. Entonces, venga a ver si acá alguien hizo alguna pregunta. Ah, no. No, simplemente saludan. Bueno. Entonces, aquí pues yo ya acomodé la primera palabra, platino. Platino. La segunda palabra, carbono. Entonces digamos que yo puedo acomodar acá. Carbono. La siguiente palabra, 40. 40. Entonces puedo acomodarla acá. Q, A, en, ta, 40. Y la otra palabra, bombilla. Entonces puede ser que la acomode desde acá. Bon. Ya. De todas maneras, acomodar estas palabras lo pueden hacer en lápiz, porque a medida que vayan surgiendo palabras, pues probablemente haya que acomodar, correr, hasta que finalmente le quede su encasillado definitivo con las 15 palabras. Entonces, recomiendo hacerlo en lápiz para que si tienen que correr alguna palabra, pues lo puedan hacer fácil. Y cuando ya tengan todas las palabras acomodadas, ahí sí las retienen con esfero. Entonces, esa es la forma de hacer la guía, utilizando la información que aparece en ella, y con eso pues no tienen ningún inconveniente. ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. Entonces, los invito entonces a que sigan trabajando en la guía. Yo lo que quiero que haga es que copien, no copien la lectura. Necesito es que copien lo que es la actividad.
copien la pregunta y de una vez hagan la respuesta. Pregunta y de una vez la respuesta. Ya saben cómo deben hacerlo. Entonces sigan trabajando hasta las 8:30, que es donde empieza la otra clase. Entonces, si me pueden enviar eso hoy, mejor. Con eso salen de una vez de eso hoy. Pero tienen plazo hasta el 16, pero pues es mejor que vayan saliendo de eso porque ya queda.